La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Podemos hablar algo de infraestructura de movilidad en Colombia y obviamente de este proyecto en particular. En el plan del gobierno presentado a la ciudadanía hace ya casi 4 años, dijimos que la prioridad para nosotros son los ferrocarriles modernos eléctricos. Dada la realidad de la crisis climática, que Colombia cada vez sufre más, de los países que más sufren la crisis climática en el mundo. Lo estamos viendo en estos mismos días en el Valle del Sinú, La Mojana, Urabá antioqueño, Urabá chocuano, el Caribe en general, por algo que era insólito, impredecible e imprevisible, que es que el frente ártico y el frente antártico de ríos polares terminó llegando a Colombia, territorio colombiano tropical, tórrido, por los dos océanos al mismo tiempo. Y eso genera una dramática situación hoy en varias regiones del país. Solo ese tipo de agudización de las causas climáticas que hacen cada vez más víctimas climáticas se puede detener, ni siquiera revertir, sino detener, si no hay una ausencia total en el planeta Tierra de consumos de hidrocarburos, provenientes en su molécula química de la C, que significa carbono. Todo lo que genere carbono y se arroje a la atmósfera agudiza el problema y lo hace cada vez peor en todo el planeta, solo que Colombia, por sus circunstancias geográficas, es más vulnerable que muchos otros, que la mayoría de los países. Otros son más vulnerables como Colombia. Quizás el caso más dramático está en Bangladesh, que es una depresión donde viven 80 millones de personas y que ocupará el mar. Eso hace que en nuestra visión de infraestructura tratemos de adaptarla y de mitigar, dos palabras diferentes. Adaptación significa hacer puentes más altos cuando se cruzan los ríos, por ejemplo. Significa en las aceras hacer con materiales que absorban las lluvias, cada vez más poderosas, y etcétera. Y en términos de adaptación, significa que la población no muera en los próximos eventos de crisis, que los habrá, y peores que los de hoy. El gobierno se transforma en un gobierno de emergencia. Dicen que avisamos de la futura, ¿no? Es que nuestra institucionalidad no es flexible, y ese es un tema de reforma, para ser resiliente, que es la nueva palabra que hay que usar tanto en la sociedad como en el Estado ante las inclemencias del clima producto del consumo de hidrocarburos. Entre el tema de la movilidad, la electrificación del transporte es fundamental, dado que la matriz de generación de energía eléctrica debe ser cada vez más limpia. Son dos frentes, hay uno tercero que es la producción misma, la tecnología, la producción agraria, industrial, etcétera, debe sustentarse sobre prácticas de descarbonización. Todas estas resiliencia, descarbonización, son nuevos términos que cada vez serán más usados. Entre menos arrojemos CO2, mejor para la vida del planeta toda, no solo la humana. Y en este caso, el ferrocarril eléctrico con generación limpia de energía es una solución, una mitigación. Quiso el gobierno que la forma de las rutas, reconociendo lo que ya existe, lamentablemente abandonado hace ya varias décadas,
algunos trabajadores ya pensionados quieren hablar conmigo, Raúl, que quiero que se haga esa cita. Porque realmente que Colombia haya abandonado el ferrocarril, que fue financiado con la venta del Panamá, venta entre comillas, pues es uno de los grandes desastres históricos, tomado por dirigentes que no sé en qué pensaban, en imitar. Nosotros no podemos imitar. Y aquí en la ANI hay una gran responsabilidad en este frente, porque además de que tienen que ser modernos, no solo de carga, sino de pasajeros, hemos inaugurado un tramo solo de carga. Nunca entendí por qué excluyeron el tema pasajeros. Si la gente no se apropia de la tecnología, no les sirve, pues va a ver eso como una máquina invasora que arrasa su territorio. Hay que hacer que la gente tenga el sentido de pertenencia y eso solo se logra si le sirve. Entonces yo le recomiendo, director Oscar, que incluso en el tramo que se ha inaugurado ya como parte de esta política de este gobierno, Chiriguaná Dorada, se meta, que pueda adicionar al contrato de valores, el componente pasajeros. Ustedes no saben lo que lograríamos, ya no en este gobierno, pero muy pronto si se pudiera viajar hasta Santa Marta en tren. No solo la carga, que obviamente tiene un puerto allí de aguas profundas, el mejor del Caribe en este momento, sino de pasajeros, porque no solo pasamos por la zona garciamarquiana, Aracatape, etcétera, sino que si hacemos una extensión de la línea que llega a Albania, Guajira, desde Vallaportete hasta Boscón y hasta algún lugar de esta troncal, podemos llegar a la bahía más hermosa de Colombia, que es Vallaportete. Me acaban de decir que Bolívar decía lo mismo, la conocía. Me quitó ahí el ipel. Pero Vallaportete está concesionada a Glencore, ministra. Yo le he pedido a ustedes que hablen con Glencore. Estuvimos en la semana pasada. Porque la caída de exportaciones de carbón permanente que seguirá con cada vez menos precios ya pone esa concesión en peligro de rentabilidad. Sus dueños han dicho que se vayan del carbón, muy inteligentemente. Los dueños son como 500,000 suizos. Esa es la estructura suiza. Y eso nos permite, por ahora no, tener que debe revertir, ojo con las reversiones, Oscar, en concesiones siempre se revierte. Revertir la línea férrea, revertir el muelle de exportación del carbón, volverlo un puerto multifuncional, revertir la pista aérea, que es de características internacionales, ahí en Vallaportete, y eso nos daría, si ustedes lo miran en el mapa, quizás el arco férreo directo. Se burlaba algunos periodistas porque dije que podía ser un tren de alta velocidad. La única diferencia entre un tren ordinario y uno de alta velocidad es que la línea férrea va directa. Y aquí entre Albania y Vallaportete va directa y se puede hacer directa hasta la que estamos hablando, que ya el tramo llega hasta Chiriguaná, hasta Dorada, en este caso de Bogotá, y de Dorada a Bogotá Dorada les he pedido, poco más al norte, el estudio, porque no hay nada avanzado, el estudio de juntar a Bogotá con el tramo de la troncal del Magdalena Medio férrea, por vía férrea. Eso pasaría por Zipaquirá, trajo que está, viejo, pero ahí está, y llegaría a Villa de Leyva, creo, y pasaría a Santander y Barranca Bermeja. hacia el Magdalena Medio, Carare, no sé si está Barranca, y imagínense tener por fin la ciudad de Bogotá ligada por una línea férrea para su carga, que disminuiría el precio del costo del transporte de la tractomula, mucho, eléctrica, y entonces Bogotá podría pensar otra vez en una industrialización, cada vez más llevada al servicio, pero podría pensar más en una industrialización.
Lo mismo si ustedes piensan la línea férrea Villavicencio, Puerto Gaitán, que es una de nuestras prioridades, se la dejé al batallón de ingenieros, no avanzó. Entonces, debemos avanzar, porque al llegar a Puerto Gaitán se toma la navegabilidad del río Meta, que llega al Orinoco, y el Orinoco llega al mar, por Venezuela. Entonces es una Bogotá con la Orinoquía, con Magdalena Medio, que se articulan al océano Atlántico. Y Bogotá empieza a tener sentido económico. Porque aquí solo por avión podemos exportar. No hay río navegable, no hay mar. Es un grave problema para 9 millones de personas que habitan aquí. La base económica de la región. Portamos flores, sí, y portamos servicios por avión, pero no más. Entonces aquí es clave este tipo de proyectos. El desarrollo de la Orinoquía prácticamente se desencadena con este proyecto, y el Magdalena Medio y el Magdalena en general vuelve a ser lo que fue. El sentido de la línea férrea juntando los océanos es fundamental. Se le olvidó el primer ministro que puse, porque él quería Belencito. Yo soy muy amigo de Belencito, pero si no juntamos los dos océanos no hay carga. Estamos reemplazando al canal de Panamá, que tiene problemas, y la crisis climática lo va a inutilizar. Que se seca el lago Túnez, el lago Túnez, algo así, que es la mitad del recorrido, se seca. El mar invade. Esto lo discutí con los ingenieros allá en el canal. Aprendí a manejar el canal. Fácil, 3 teclas nomás. Pero discutiendo con ellos, claro, el mar crece. Los dos extremos, la laguna se hunde y la ingeniería del canal pues no estaba hecha para eso. Luego nosotros tenemos que aprovechar, porque junto con unos pocos países, nosotros podemos construir los canales férreos, muchos. Toda la red férrea actual puede ligarse a los dos océanos. Y este que acabo de mencionar. Entonces, por favor, aceleren los estudios, porque el Ministerio de Transporte anterior a ti, ministra, no quiso hacer el programa de gobierno. Nos traicionó, por ponerlo en esas palabras. Y esto es clave que quede, porque una red férrea obviamente no se hace en un gobierno, pero que quede un avance fundamental de transporte férreo interoceánico, la parte más angosta, más eficaz, es al lado de la frontera con Panamá, respetando el parque, pero eso es Darién, y lo quiere el pueblo chocuano, y nosotros no podemos quedarles mal. Entonces, eso sería una maravilla, incluso de negocio, para la nación y para Chocó, que no se puede pensar el territorio de manera de ocupación, sino de copartícipe del desarrollo. Bien, después vienen las vías que llamamos 4G, 5G, dobles calzadas. Yo les tengo una visión crítica, hechas a partir de una financiarización del modelo que hace pagar peajes por todas partes. Y vuelve todavía más falta de incompetitividad de la producción colombiana, pagando peajes en tractomula, que ya es ineficiente. Entonces, eso no debe continuar. Yo le pedí a usted, yo lo estoy midiendo en su eficiencia en este aspecto, el que las autopistas del café reviertan ya. Se compra la concesión, no estamos expropiando. Así como compraron la concesión de Tibito, de agua aquí en Bogotá, el gobierno de Mocus creo que fue, pues igual se puede hacer con la concesión de autopistas del café para quitar peajes en la zona cafetera y volver más competitiva toda la región, que es hermosa para el turismo y productiva por toda su historial del café. Yo me sorprendo de que las dobles calzadas no lleguen a frontera.
No estamos pensando en conectarnos a América del Sur, lado venezolano, lado ecuatoriano, ¿no? Por donde podemos. ¿Por qué nunca se pensó en eso así? Digamos, se dejó como la última prioridad. Y Colombia tiene que articularse al mundo, primero con sus vecinos, indudablemente, y los comercios se hacen fundamentalmente entre vecinos. ¿Cómo es que derogamos ese principio? Cerramos fronteras, ahora nos quieren cerrar la otra. Entonces, aislados, porque por el Darién no pasamos. Eso no puede ser. Entonces, esta es el primer acercamiento, porque esta doble calzada debe llegar a Ipiales. Ojo, no se puede reducir el proyecto. Esta es la primera fase hasta Estanquillo, sur del Cauca, donde hubo el problema de Rosas. Ahí hay una falla tectónica, que es la misma de Armenia. ¿Cómo se llama? El Rumeral. Pues ese problema pues, produjo el quiebre de la carretera existente. Superamos el problema, pero la alternativa real es el Estanquillo y la doble calzada que se produce inmediatamente. Llega a la frontera con Nariño casi, pero debe seguir, pues no estamos hablando de cualquier geografía, estamos hablando del nudo de Las Papas, etc. Son obras de ingeniería que indudablemente cuestan, difíciles, complejas, pero si llegamos a la frontera con Ecuador, y quiero que lleguemos, ya no este gobierno, hacemos ya un tramo determinante. Está el Estanquillo, debemos dejar el estudio hasta, ojalá, la frontera con Ecuador. Y Ipiales, entonces conectamos con toda América del Sur. Y si lo logramos por el otro lado, Cúcuta pues ya, digamos, tenemos los grandes conectores. Y América del Sur debe ser nuestro principal mercado de exportación y de importaciones, porque es de ambas vías. Entonces, esto no olvidarlo, hay un tema social allí. Estamos hablando de regiones pobres de Colombia, económicamente. Si ustedes, lo pasó el primer ministro de Transporte, un cuadro que tengo que tener por ahí, sobre inversiones por kilómetro de doble calzada, pero por kilómetro, y se planta en el mapa, ustedes se darán cuenta que los 100 billones que más o menos se han invertido de los gobiernos en dobles calzadas, 4, 5, se intensifican alrededor de Bogotá y de Medellín. Y eso se llama feudalismo, eso es para valorizar predios, eso no es para movilidad. Y el mapa es claro, es bueno que se publique, ministra, otra vez, porque es bueno que la gente sepa. Es decir, las dobles calzadas se han invertido por kilómetro intensamente es en Bogotá y en Medellín, nada más. Y cuando vamos a ver en qué parte de Bogotá, en qué parte de Medellín, pues es la vía que va al aeropuerto y pasa por Río Negro. Ahí ve los más ricos de Antioquia. Y si vamos a Bogotá, es la vía que va al norte. Y algo ya por razones geográficas a Villavicencio. Entonces, la inversión pública en dobles calzadas ha enriquecido a los más ricos. Y cuando quisimos mejorar la cosa, para que hubiera un cobro de valorización en esas zonas y nos ayudara a financiar estas, entonces la Corte Constitucional tumbó. ¿Qué fue? El tribunal. El Consejo de Estado tumbó y eso no es justo con Colombia. No se construye un Estado social de derecho así. Pues si vamos al campo, entonces no está la vía campesina. Si vamos la vía Medellín-Chocó, Quibdó, 400 muertos lleva. 50 en mi gobierno. Hay una montaña encima de... la ministra anterior me prometió que se hacía un año, porque se traían las vigencias futuras y me engañaron. Y necesito, ministra, que se vuelva realidad. Las vigencias futuras se corren hacia el presente, entonces la obra se hace rápido. Aquí tenemos en los territorios de conflicto, además, de violencia,
excluidos, habitados por indígenas, habitados por negros o campesinados pobres, mestizos, que hay vigencias a 20 años. Y entonces es 1 kilómetro cada año. Cuando van a hacer el segundo, ya está dañado el primero. Nunca entrenan vías para los territorios excluidos. Y el caso ejemplar es la carretera Quibdó-Medellín, con 400 muertos, y que es un tema de vías. Capturó la clase política tradicional a vías, a la ANI también, pero ya carteles más poderosos de la contra, pues, Odebrecht, por ejemplo. Y no hay investigación sobre Odebrecht, hasta la multa se la levantaron en el pasado. Es decir, país cuya justicia no hace justicia. Todos sabemos que se robaron el dinero el señor Odebrecht, su socio. Entonces aquí le tienen miedo al señor, no al señor Odebrecht, sino al socio. Y estos 800,000 de multas servían para más vías campesinas, más vías. Popayán no tiene salida al mar, hermano. ¿Te has visto, pues, cómo está? El único departamento que no tiene salida al mar, pues claro que está lleno de hoja de coca todo ese sector y friega Cali por el norte, pero también a Popayán. No violencia. Yo pedí la carretera al mar el estudio está hecho, pero nada. Limbía le sacó la maleta, leyó eso en un escritorio, un funcionario enemigo del gobierno. Dijimos carretera al Catatumbo. Pues sí, la segunda productora de hoja de coca hoy, o primera, y el Cauca, por el litoral nariñense, la primera del mundo. ¿Cómo que no hacemos la carretera? Ni la del Catatumbo, ni la salida de Popayán al mar. Si es que la carretera es la que logra ayudar a que los productos legales se hagan. Lo mismo en Mocoa, San Francisco. Todo esto sin vías. Todos esos proyectos que son de La Paz en los escritorios, ministro. En cambio otros que el senador pidió, que no sé qué pidió, eso sí se prioriza. Y solo es para buscar votos. Las vías campesinas eran la prioridad. Y se cortó el programa y además una sentencia dice que no se hagan contratos con acciones comunales, ¿viste? Y la manera de que no se roben la plata. Bien, aquí dejo el balance un poco, pero esta vía pasa por sectores pobres de la población, minorías étnicas, es diferente a las demás desde el punto de vista de la estructura social, por eso la financiación no se basa en peajes, solo el 3% de todo es peajes. Esto es un cambio del modelo. Población de 1 millón de beneficiados. 1 millón de personas se benefician. Entonces no les cobramos peaje. Y el 97% del total de la financiación es del Estado. A través de vigencia futura ya aprobadas, esto está financiado. Por eso se licita y por eso hoy tenemos un ganador de la licitación. Espero más ingenieros, menos abogados. También tenemos que lograrlo en Colombia. Estanquillo Popayán, que beneficia directamente el Cauca, directamente, pero también Nariño. Y si avanzamos hacia Ipiales, pues esta región que ha sido golpeada y es muy productiva, pues tendrá aquí una inversión, se llama Estado Social de Derecho, cuantiosa de la nación en el territorio, para el territorio, sin este tipo de cobro excesivo. Entonces, 180,000 el empleo, pues esto tendrá. Bien, entonces, contratistas, pues felicitaciones. No los conozco, no quise conocerlos. Todo quiero hacer lo que hicieron con Odebrecht. Y estos tienen en sus manos una responsabilidad que es presentar esto en sus tiempos, dar esta obra pues al servicio de Colombia, pero de la región. Y ojalá salir sin mayores plentos en los tiempos que se deben cumplir. Sí, por ahí cobraron una comisión, vayan bendiciendo. Que no admitimos eso, no queremos. Bueno, gracias, muy amable por el presidente. Gracias, gracias. Sí.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.